cuando hablamos de neoplasias, nosotros hablamos de neoplasias que derivan de cierto tejido embriológico. Los 3 tejidos embriológicos ya ustedes los conocen. Los tumores que vienen de mesodermo generalmente los llamamos como las neoplasias malignas de mesodermo, las llamamos sarcomas. Todas las neoplasias que derivan de un epitelio tienen 2 posibilidades. ¿Cómo se llaman las neoplasias que derivan de epitelios? Carcinomas y adenocarcinomas. ¿Okay? Tenemos esas 2 posibilidades. Además, los carcinomas no nacen de la noche a la mañana, o por lo menos la mayoría de veces no lo hacen así. Siempre tienen que ir acumulando algunas mutaciones y por lo tanto pasan por algunos cambios de fenotipo. ¿Cómo se llaman esos cambios fenotípicos que aparecen antes de que uno pueda decir que este epitelio es de carcinoma? ¿O tiene displasia? La metaplasia es un cambio adaptativo, que el hecho de tener una metaplasia por mucho tiempo puede hacer que acumules mutaciones y termines en una displasia y luego en una neoplasia. Es algo que puede pasar, pero básicamente la metaplasia es un cambio adaptativo. ¿Okay? Adultos, sí. Pero como tú has visto en tu teoría de metaplasia, la metaplasia se hace generalmente a partir de las células propias del tejido o células que vienen de la médula ósea. Hay la teoría que está en Robbins, dice que la metaplasia es un cambio de un tejido maduro a otro maduro, pero muchas veces son células que vinieron de la médula ósea, son células de la médula ósea que vienen a repoblar la zona que por alguna razón ha perdido el epitelio. Tembleque. ¿Qué tipo de epitelio es este? Escamoso. Escamoso, ¿no es cierto? Y escamoso, ¿qué más? Estratificado, ¿qué más? No queratinizado, muy bien. ¿En qué partes del organismo pueden encontrar este tipo de tejido? Esófago. Esófago es uno. ¿Otro? Vagina. En la vagina, muy bien. El exocervix, ¿no? Clásicamente los patólogos recibimos muestras de esófago y exocervix como únicas muestras de esto, o las muestras más comunes de este tipo de epitelio, pero también en vagina. ¿Dónde más? ¿Dónde más hay epitelio escamoso? En la nariz. No, sí, porque si bien en la parte inicial hay un poquito de epitelio escamoso no queratinizado, pero chiquito. Otro sitio, por ejemplo, es el ano, ¿no? El ano también tiene este tipo de epitelio, ¿no? La parte interna del ano. Pero bueno, lo importante que tienen que ver en esto es que no solamente los epitelios que tienen cambios escamosos, o perdón, que sean epitelio escamoso, pueden tener cambios de displasia tipo escamosa, como lo que están viendo acá, sino que hay algunos epitelios que han hecho metaplasia a tejido escamoso. ¿Qué epitelios saben ustedes o recuerdan ustedes que pueden haber hecho metaplasia a epitelio escamoso? Respiratorio, ¿cierto? A estas alturas uno podría decir si esto pertenece a cuello uterino, a esófago o de repente a un bronquio o una tráquea con metaplasia escamosa. Lo único que puedo decir es que es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Okay. Lo segundo que puedo ver es que si bien esta es la estructura más o menos normal, vemos las células basales aquí solitas, bien negritas, separadas del resto de las células escamosas. Como ustedes saben, las basales son básicamente stem cells o células de reserva y células madres o stem cells de reserva. Pero en la zona de acá ya ustedes ven que hay otras células que tienen células escamosas que tienen un núcleo más grande comparado con estos de acá, más redondo, ocupan más del espacio de la célula. Las células, el citoplasma se ha visto disminuido, ¿no? Se parecen un poco a las basales, pero más grandes, y llegan casi hasta el tercio del ancho del epitelio. A esos cambios nosotros los llamamos displasia, en este campo, en epitelio escamoso estratificado. Nosotros lo llamamos displasia porque son cambios fenotípicos de algún otro cambio que hay dentro del núcleo y que implica que esta célula
¿Ya es una célula neoplásica o todavía no es una célula neoplásica? ¿Todavía? Ya es una célula neoplásica. Tiene cierta capacidad para la autoprotección, tiene cierta capacidad para deslindarse de la información que le den las compañeras diciéndoles que ya hay mucha gente, ¿no? Pero lo importante es que puede ser, en este nivel, cuando es una displasia leve, puedes regresionar. O sea, las displasias leves pueden regresionar. Eso no significa que esta paciente o que esta persona va a terminar con un cáncer. Estas lesiones son básicamente, si se retira el estímulo o si disminuye digamos, el agente causal, puede regresionar a epitelio básicamente normal. Dime, ¿Cuánto tiempo de una enfermedad o de un estrés celular puede llegar a un epitelio? Depende de cuál sea el estímulo y de cuál sea el epitelio. En cuello uterino, por ejemplo, desde la infección por HPV, tú puedes tener una progresión de aproximadamente entre 5 y 15 años, dependiendo de la cepa y dependiendo de la enfermedad concomitante del paciente. Si el paciente tiene HIV o tiene alguna enfermedad que lo inmunocompromete, esto se va a acelerar, se va a hacer mucho más rápido. ¿Listo? Muy bien. A diferencia del cuadro anterior donde teníamos estas primeras capas nada más alteradas, aquí en esta imagen de acá tenemos que esto es el epitelio básicamente normal, y aquí ya tenemos que hay displasia a todo lo ancho del epitelio, ¿no? Eso es una displasia severa. Los cambios que necesita este tejido de aquí para hacerse un carcinoma son muy pocos, ya es casi básicamente un carcinoma. De hecho, la mayoría de veces el pronóstico de este tipo de lesión es básicamente igual que un carcinoma in situ. Esta de acá es una... Sí. ¿Cuál era el órgano del anterior? Esto de acá, la displasia leve, está catalogado en la guía como epitelio bronquial con metaplasia escamosa. Es un poco difícil determinar cuál es en realidad sin ver el epitelio transicional, pero en todo caso podría ser cualquiera, ¿no? Cualquier epitelio escamoso estratificado no caracterizado. Pero en la guía está marcado como de árbol bronquial. Dime. Una pregunta, en el caso de la displasia, las células alteradas solamente tienen apariencia de las células basales, o en verdad no están madurando. No están madurando. ¿Qué pasó? No están madurando, pero no son células ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Ok. Las células tienen ciertos cambios que hacen aparentar una falta de maduración. No es que sean stem cells, no son stem cells, pero sí tienen la apariencia de células inmaduras, de células que no se han comprometido en la maduración. Entonces, no son iguales a las células basales, y de hecho, la mayoría tiene cambios, ¿no? No es que están creciendo hasta acá nada más, sino que los cambios se ven a este nivel de maduración. En realidad, todas las células, toda la línea celular hasta arriba tiene cambios, los cambios de la mutación indicada, solo que hasta este nivel lo expresan. ¿Okay? Si tú haces un análisis de ADN, tanto de la parte inicial, de la parte basal, como de la parte superficial, todas tienen más o menos la misma mutación. Bien, y esto es un caso de displasia severa de carcinoma in situ. Vemos que esas células inmaduras, de aspecto inmaduro que veíamos en la primera lámina, aquí solamente está este lado de acá, un núcleo grande con poco citoplasma. Vemos que aquí todas esas van llegando hasta la parte superficial. Además, ¿qué otra cosa tiene? Uno es núcleo grande, ¿no es cierto? O una relación núcleo-citoplasma amplio. Segundo, que los núcleos son irregulares y que además han perdido la polaridad, o sea, han perdido la organización. Está todo desordenado, ¿no? ¿Hay más de un núcleo por célula? Puede haber más de un núcleo por célula, pero eso no te indica que eso es una displasia, no es indicativo de una displasia. Lo que pasa es que en inflamación también puedes encontrar una que otra célula con dos núcleos.
lo cual implica que se están replicando más de la cuenta. El hecho de encontrar dos núcleos, a menos que sean muchas células con dos núcleos, entonces ahí sí dices es una displasia o una neoplasia, pero una sola célula con dos núcleos no implica que sea una displasia. Mira, aquí ves la basal, ¿no es cierto? Ves una primera capa de células con núcleos pequeños, citoplasma pequeño, y después el citoplasma comienza a ser más amplio y todas están organizadas como en capas, no es cierto orden. Aquí ya no es eso. Están posiblemente sí, porque no todas progresan igual, pero sí es lo que sucede cuando pasas de una displasia leve a una displasia severa. Y ya incluso podemos ver algunas figuras de mitosis, como esta de acá y esta de acá. Las mitosis, regularmente cuando las encontramos en la segunda fila, sobre la basal. Más arriba no suelen haber, y el hecho de encontrar mitosis en la mitad del estrato del epitelio indica que ya debe haber algún grado de displasia, ¿no? Acá vemos otra, ¿no? Y de hecho lo que podemos encontrar también son algunas figuras de apoptosis que no se ven acá, ¿no? Pero básicamente lo importante es mitosis sobre la capa basal, o sea, mitosis a mitad de camino solamente indica que es una neoplasia. Y acá abajo vemos algo de linfocitos como parte de la inflamación. Los patólogos no nos hacemos problemas ahora en decir displasia severa, carcinoma in situ, porque si bien hay algunas diferencias, el carcinoma in situ se supone que deberían llegar estas células hasta acá arriba, todo debería ser de estas células. Acá están llegando casi hasta arriba, acá arriba todavía hay células planas, ¿no? Aplanadas, que le dan el nombre de epitelio calcificado plano. Pero no hay mayor diferencia, porque el pronóstico es básicamente el mismo. Una displasia severa con un carcinoma in situ tiene básicamente el tratamiento y el pronóstico similar. ¿Qué es esto? Un cuello uterino, ¿no es cierto? Este es el cuello uterino, este es el reborde de la vagina, ¿no? Este es el fondo del saco, y este es el hocico de Tenca o el orificio cervical externo. ¿Y qué cosa es lo raro ahí? La gran masa, ¿no es cierto? Si uno tuviese que poner esto como un reloj, ¿a qué hora dirían que está la masa? ¿A qué hora? De 3 a 7. A 4:20. Entre las 3 más o menos. A 7. 3 a 8 más o menos, ¿no es cierto? Ya casi llegué, este es 9. Este es 3, 9, ya, si quieren de 4 a 8. Los ginecólogos suelen hacer esa determinación de la localización de las lesiones. Dicen que estas son las 12 y a partir de ahí cuentan horariamente en dónde se encuentra la lesión. Nosotros los patólogos hacemos lo mismo, les informamos de acuerdo a la hora en la que está. Y tenemos un gran tumor. ¿De dónde habrá nacido este tumor? Aquí, aquí, aquí. Desde el orificio, de aquí, de la zona de transición, ¿no? No, ¿por qué? ¿De dónde? Recuerden una cosa, cuando uno nace, la zona de transición está más o menos a esta altura, y a medida que uno va creciendo, la zona de transición se va introduciendo en el orificio, ¿no es cierto? Eso es número uno. Número dos, la infección por HPV está básicamente en todos lados, todo está infectado. O sea, si yo saco el tumor, el resto sigue infectado por HPV. Entonces, la posibilidad de localización es siempre difícil. Generalmente se cree que es en esta zona de acá, a pesar de que ahora la unión está acá, la zona de transición es esta de acá. Pero lo importante es saber que si bien esta es la zona donde está el tumor, el HPV está en todos lados.